Nuestro destino es impredecible. Desconocemos cuándo las encrucijadas de la vida nos enfrentarán cara a cara a nuestros peores miedos. Un accidente, una desgracia familiar o un problema de salud pueden ser golpes duros que solo con nuestra fortaleza interior podremos resistir y salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando estos golpes los recibe un niño, aún antes de nacer? DKG. Todo comienza con David Vetter, nacido en Texas el 21 de septiembre de 1971. David nació con una enfermedad denominada inmunodeficiencia severa combinada. Se trata de una enfermedad genética muy poco frecuente. Los niños que la padecen nacen aparentemente sanos, pero en unos pocos meses los anticuerpos de su sangre disminuyen e inevitablemente su salud se deteriora rápidamente. Los padres del niño, David Joseph Vetter y Carol Ann Vetter, tenían ya una hija, Catherine. Ella se encontraba totalmente sana, pero el primer hijo de los Vetter había fallecido a los 7 meses después del nacimiento con la misma enfermedad genética. Para ese entonces los doctores alertaron a los padres, advirtiéndoles de que cualquier nuevo hijo varón que tuviesen tendría un 50% de probabilidades de que heredara la enfermedad. Sin embargo, los Vetter, que tenían una hija sana, querían tener más hijos. Y es a raíz de esto que 3 doctores de un reconocido hospital de Texas propusieron a los Vetter que si el próximo hijo nacía con la enfermedad, podrían mantenerlo en una enorme burbuja de plástico estéril hasta que se encontrase con una cura para la enfermedad. El proyecto estaría financiado con ayuda del Estado, y la pareja finalmente aceptó. No existió debate público ni privado respecto de lo que sucedería en caso de que no se encontrase cura alguna, ni mucho menos acerca del tiempo en el que David podría vivir en la burbuja y de las consecuencias psicológicas que podrían tener en un niño al vivir en un estado de aislamiento. Finalmente llegó el tan esperado día del nacimiento. David presentó la enfermedad. En menos de 10 segundos después de salir del vientre materno, entró en la burbuja de plástico estéril que se convertiría en su hogar durante casi toda su vida. Absolutamente todo lo que ingresaba al interior de la burbuja debía ser estrictamente desinfectado antes de entrar. La única manera en la que el niño podía ser tocado era a través de guantes de plástico que se encontraban unidos a las paredes de la burbuja. Y para vida de que esta burbuja se mantuviera perfectamente inflada, se hacían uso de motores especiales, mismos que provocaban un continuo y molesto ruido. Esto dificultaba el poder escuchar claramente lo que decía el niño desde el interior y por consiguiente mantener conversaciones con él. Justo cuando David cumplió 3 años, tanto los investigadores como sus padres hicieron lo imposible para que el niño llevara su vida lo más cercana posible a la de un niño normal, de tal forma que decidieron añadir a la burbuja un espacio recreativo. Sin embargo, a medida de que el tiempo pasaba, el niño comenzó a necesitar una vida normal en el mundo exterior. Pero lamentablemente esto no podía suceder. El caso del niño conmovió a la opinión pública estadounidense. Así que en 1977, la propia NASA se interesó en el caso y diseñó un traje especial para que el pequeño pudiera salir al exterior sin peligro. El día que Vetter recibió su regalo,
Muchos científicos y la prensa asistieron a ver al ya nombrado niño burbuja salir de su aislamiento. Estas fueron las primeras imágenes. El traje era algo incómodo y estaba conectado a la cámara de David mediante un tubo, pero le permitió dar sus primeros paseos por el jardín de su casa. Pero aquel miedo a los gérmenes, inculcado desde que tenía uso de razón, fue más fuerte y David llegó a utilizar el traje solo unas cuantas veces. David había vivido en estas difíciles condiciones durante 12 años, una vida que nunca nadie antes había experimentado. Y a pesar de que podía ver, escuchar y hablar con su familia, era imposible llevar a cabo ese contacto directo, manteniéndolos separados, una barrera de plástico. Debido a que el daño genético en David suponía una alteración en la producción de linfocitos en la médula ósea, los doctores llevaron a cabo lo que sería la única salvación: destruir la médula ósea de David con fármacos y radiación, para sustituirla con células de un donador sano, su hermana Catherine. Las advertencias fueron claras. Si el tratamiento funcionaba, David finalmente llevaría una vida normal. Pero si este fallaba, desarrollaría complejas infecciones que lo llevarían sin duda alguna directo a la muerte. Los Vedder aceptaron y la operación se llevó a cabo en 1983. La intervención fue todo un éxito. Por primera vez cabían esperanzas de que David pudiera salir de su burbuja. Sin embargo, unos meses después del trasplante, David enfermó por primera vez y lo hizo de gravedad. Sufría vómitos, fiebre, diarrea y sangrado intestinal. Ante la amenaza de su estado, decidieron sacarlo de la burbuja e ingresarlo en una habitación estéril de un hospital local. Una vez fuera de la burbuja, su estado de salud empeoró. Entró en coma y finalmente falleció. Hasta ese entonces, su madre fue capaz de tocar su piel por primera y última vez. El diagnóstico: linfoma de Burkitt, un tipo de leucemia producido por el virus de Epstein-Barr. Los investigadores descubrieron trazas del virus en la sangre que habían trasplantado a David. La muerte de David, el niño que esperó hasta el final de su vida para sentir la caricia de sus padres, no había sido en vano. Gracias a su caso, se profundizó el estudio de su enfermedad y hoy en día los niños con similares problemas son tratados y pueden llevar una vida normal. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.